Vamos por favor a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 7. ¿Lo tienen, hermanos? Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén, por favor. ¿Lo tienen? Bueno. Dice la bendita palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, sabiendo que tú moras, que tú habitas, Señor, en medio de las alabanzas, Padre, que a todo aquel que te busca, mi Dios, tú no lo echas fuera. Y en esta hora, como pueblo, como uno solo, Señor, como dice tu palabra, donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, que ahí estás tú, Señor. Creemos que tú estás en medio nuestro, mi Dios, y en esta hora te queremos pedir, por favor, en el nombre de Jesús, mi Dios, que tú envíes y derrames de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Que venga y pose sobre nosotros, trayendo esa palabra fresca, esa palabra, mi Dios bendito, que proviene de lo alto, Señor. No palabra de hombre, mi Dios, sino esa palabra, Señor, que lleve vida a todo aquel que la escuche, Señor. Por favor, háblanos en esta tarde, Señor. Háblanos, mi Dios, que la palabra que venimos necesitando el día de hoy, tú nos las des, mi Dios bendito. Por favor, mi Dios. No importa, Señor, si es para exhortación, no importa si es para cambio. Lo que tú tengas para nosotros, mi Dios, háblanos, Señor. Enséñanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, y no tan solo oidores. Porque muchas veces, Señor, tú vienes, depositas la palabra, pero no tiene cabida en nosotros. Y así como la oímos, Señor, la dejamos ir, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender tus planes y tus propósitos, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Disponemos nosotros nuestro corazón en esta hora para que tú nos hables, Señor. Te entregamos todo razonamiento humano, todo estorbo, toda carga, para que tú derrames, mi Dios, esa agua viva, esa agua fresca que tú tienes el día de hoy para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, maravilloso Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor, en esta hora. Recibe, Señor, recibe toda honra y toda gloria, mi Dios. Bueno, el Señor nos quiere hablar el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vienen buscando una palabra de parte de Dios? Amén. Porque no es el hombre, tan solo somos vasos, pero el Señor es el que hace la buena obra. Amén. Y hoy yo veía este tema, que si alguien apunta, el tema de hoy es ¿por qué no hay cambio? ¿Por qué no hay cambio? Pero ¿por qué no hay cambio en mi vida? ¿Por qué no hay cambio en mi familia? ¿Por qué no hay cambio en mis hijos? ¿Por qué no hay cambio en el pueblo? Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy.
Porque muchos venimos y podemos venir cada martes, cada viernes, cada domingo, y venir y escuchar y recibir al momento la palabra. Pero cuando salimos de esa puerta y vamos a nuestra vida cotidiana, ¿qué pasa? ¿Ponemos por obra lo que el Señor nos enseña? ¿O somos esos oidores olvidadizos que les entra por aquí y por acá les sale? Porque de esa manera la palabra no hace un efecto en nuestras vidas. Por eso tan importante preguntarnos, ¿por qué no hay cambio? Pregúntale al de al lado, ¿por qué no hay un cambio en nuestras vidas? Cierre un momentito sus ojos y analice, piense, ¿ha habido cambios en mi vida? Desde que he decidido seguir al Señor, desde que he decidido congregarme y buscar su presencia, ¿ha habido un cambio en mi vida? ¿Ha habido un cambio o me he vuelto para atrás? ¿O me he vuelto peor quizá que como antes? ¿O me he vuelto una persona de doble ánimo? Un tiempo bien con el Señor, pero otro tiempo apartado. Dios nos quiere hablar hoy a través de esta cita que nos deja ver el apóstol Pablo. Aquí en el versículo 7 hay 3 palabras, 3 frases claves con las que vamos a trabajar hoy. Dice la primera, he peleado la buena batalla. La segunda dice, he acabado la carrera. Y la tercera dice, he guardado la fe. Entonces vemos que primero nos dice, he peleado la buena batalla. Pero ¿cuánta gente de aquí ha peleado la buena batalla? Pregúntale al de al lado, por favor, ¿ya peleaste la buena batalla? ¿Ya peleaste la buena batalla? Porque aquí podemos ver que como pueblo, como familias, como personas, no hay un cambio en nuestra vida porque no hemos peleado la buena batalla. ¿Y cuál es esa buena batalla? No es venir y pelear y contender con nuestro hermano. Esa no es pelear la batalla. No es venir e ir y contender con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Eso no es pelear la buena batalla. Dice el Señor que debemos de pelear la buena batalla, pero en contra de lo que nos está gobernando y que no procede de Él. ¿Cuántos de aquí tienen que pelear la buena batalla? Quizá porque hay murmuración en sus vidas. Entonces tienen que pelear esa buena batalla de decir no, no más. De mi boca, no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Por qué? Porque eso va a evidenciar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Porque muchas veces estamos llenos de odio, de resentimiento, de coraje, de amargura. Y al nosotros hablar todo eso, estamos dando esos frutos de labios, pero que no son buenos para el Señor. Entonces, esa es una batalla que podemos pelear en contra de lo que está en nuestro corazón, en nuestro sentir, por dejar de decir malas palabras, por dejar de contender, de murmurar. A lo mejor nuestra batalla es contra el pecado, porque ay, qué bueno y delicioso es pecar, ¿verdad? O es malo, sí es malo pecar, ¿verdad? Pero ¿cuántos dicen, ay, no, es tan feo que no quiero ni ver el pecado? No, al contrario, el pecado nos seduce, el pecado nos atrae. Es tan delicioso que cuando menos nos damos cuenta, ya estamos envueltos en medio de tantas situaciones que a Dios no le agradan. ¿Cuántas veces hemos aún tenido pensamientos malos y han bajado a nuestro corazón y los hemos puesto por obra? Eso es contra lo que tenemos que pelear, contra las cosas de la carne, contra el pecado, contra lo que hacemos, pero que a Dios no le es grato. Esa va a ser nuestra pelea que vamos a tener, para que un día podamos decir como ese Pablo, he peleado la buena batalla. Luego él dice, he acabado la carrera. ¿Qué es acabar la carrera? A ver, pregúntenle al lado, ¿qué es acabar la carrera? ¿Qué le contestó? Terminar lo que empezamos. Bueno, sabemos que cuando el Señor nos llama a su camino es para bendecirnos, para darnos cosas buenas, grandes, ¿verdad? Pero no porque le pidamos al Señor, Señor, dame, Dios tiene una varita mágica y pum, ya nos da ahí lo que queremos, ¿verdad que no?
Las promesas se tienen que conquistar. Para las promesas tenemos que pelear, tenemos que emprender una carrera. El ser cristiano viene a ser para nosotros una carrera. Así como ustedes un día dijeron, ay, me voy a meter a la escuela y voy a llegar a ser el mejor licenciado de México. Ustedes tuvieron un proceso, tuvieron que pasar por un kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, para alcanzar esa meta, ¿verdad? Para conquistar esa carrera. Así es en el camino del Señor. Cuando el Señor nos llama y nos dice, te quiero aquí, mira, quiero que cambies, quiero que corrijas, quiero llevarte a una nueva dimensión, quiero llevarte a una vida nueva, una vida no como la que el mundo te ofrece, una vida que yo tengo para ti diferente. Eso es lo que te quiero dar. Y cuando nosotros decimos, sí, Señor, heme aquí, el Señor nos empieza a trabajar. Y nosotros empezamos a correr una carrera en el camino del Señor. Y dice que algunos irán caminando, unos más despacitos, unos irán más avanzados, pero todos tenemos que llegar a una meta, que es alcanzar eso para lo cual fuimos alcanzados. Tenemos que alcanzar esas promesas, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Eso es acabar la carrera, que lo que nosotros empezamos en el Señor, por allá decían, lo tenemos que terminar. No podemos ser cristianos a medias, no podemos ser cristianos que un día estoy bien con el Señor y otro día me regreso al mundo. No podemos ser cristianos que digan, ay, Señor, es que ya me cansé, déjame, doy una vuelta por allá afuera y regreso. No, dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar, pero siempre y cuando nosotros nos dispongamos. A Josué le dijeron un día, esfuérzate y sé muy valiente. Ve, hay una batalla, hay que conquistar algo, ve. Yo voy contigo, pero tú eres el que vas a conquistar. Así nosotros tenemos que acabar una carrera. Todos los que somos llamados al camino del Señor no nos podemos quedar a medias, porque el Señor dice, o eres frío o eres caliente, mas no seas tibio, porque a los tibios, ¿qué pasa? El Señor los expulsa, el Señor los vomita, dice otra versión, ¿verdad? Entonces tenemos que andar siempre ardiendo, buscando las cosas del Señor para alcanzar esa bendición, esas promesas que Él ya tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Luego dice esta palabra, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Cuántos de aquí pueden decir, he guardado la fe? ¿Sí? O cuando están los cocolazos buenos, cuando están los problemas buenos, así como que dudamos, como que decimos, ay, ¿estará el Señor conmigo? ¿Estará el Señor conmigo? Porque pues yo me siento solo. Yo siento que me llueve por acá un tunazo y por acá otro y por acá otro y problemas y no veo la salida. Entonces ahí no estamos confiando en el Señor, no estamos creyendo lo que dice su palabra, porque dice en Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y oír por la palabra de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos da la fe a nosotros? El oír, pero el oír la palabra del Señor, pero no es oír la palabra que pase por aquí y que salga por acá. Es oír esa palabra, pero tenemos que ser hacedores de la palabra. Lo que el Señor nos muestra a través de la Escritura es lo que tenemos que hacer. La Biblia no nada más es para leerla como cualquier cuento. La Biblia no es para tenerla como un amuleto ahí en el Salmo 91 en la cabecera de nuestra cama. La Biblia no es para andarla paseando. La palabra que está inscrita en ella es para comérnosla, para empezar a vivirla, para empezar a cambiar y a ser transformados por la palabra de Dios. Amén. Y ustedes se han preguntado, bueno, todos venimos, ¿verdad? Venimos de una semana de ayuno y oración. Y qué hermoso fue. ¿Cuántos sintieron la presencia del Señor en esos días a través del ayuno? ¿Cuántos se metieron y pudieron contemplar la gloria y la bendición de parte de Dios? Amén. Yo digo amén porque así lo vi, así lo viví. Pero Dios no quiere que sea nada más de un momento. Porque a lo mejor en esa semana, híjoles, nos hicimos los más santos, nos pusimos a orar día, tarde, noche, estuvimos ayunando, estuvimos
sometiendo a nuestra carne. Dijimos, a lo mejor voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer el otro. Pero ¿qué pasa? Pasó esa semana y ¿cómo seguimos? ¿Hubo un cambio en nuestra vida o continuamos allá afuera haciendo lo mismo que venimos haciendo? Venimos a hacer los mismos carnales que siempre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo? Porque Dios quiere un cambio en nuestras vidas. Dios nos ha llamado para alcanzar bendiciones y promesas, pero nosotros tenemos que accionar también. Accionar en la palabra, accionar en su presencia. Esto es lo que Dios demanda de nosotros. No nada más es venir y sentarnos y escuchar la palabra. No nada más es venir y perdón por la palabra, no es venir a perder el tiempo. Porque si aquí no busco la presencia del Señor, ¿qué diferencia hay entre estar en la iglesia y estar en la casa? Ninguna, ¿verdad? Entonces hay que venir a la casa del Señor, pero a cumplir ese cometido que Él quiere para nosotros. Que a través de su presencia, que a través de su palabra Él nos cambie, nos transforme y tengamos una nueva vida en Él. Que haya cambios, que a lo mejor si antes éramos los peores de la colonia, que si éramos los más peleoneros en nuestra casa, en nuestra familia, el Señor diga, está haciendo el efecto la palabra. Yo estoy viendo un cambio en su vida. Yo estoy viendo que ya no es aquel hombre golpeador que humillaba a su esposa. No, ahora yo veo que es un hombre diferente. Un hombre que me ama a mí sobre todas las cosas y a través de mí ama a su familia y ama a su esposa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, un cambio, un cambio. Porque ¿qué ha pasado? Quizá hemos vivido semanas, meses, años, y pasan años, y pasan años, y pasan años, y a lo mejor nosotros empezamos en el camino del Señor, y al ratito ya traemos a nuestros hijos, y al ratito ya traemos a nuestros nietos, pero seguimos caminando igual. Se nos ha hecho como una costumbre el venir a la iglesia. Venimos, escuchamos la palabra, a lo mejor aplaudimos un poquito, nos deleitamos, pero salimos y familias siendo las mismas, pueblos siendo el mismo. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el cambio? Dice la palabra del Señor, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuántos de aquí quisieran ser devorados por ese león? Yo creo que nadie, ¿verdad? Y tenemos la arma de parte de Dios, tenemos la victoria de parte de Dios. Pero es necesario que nosotros nos activemos y decidamos cambiar y corregir. Porque yo les decía, Dios puede hacer las cosas, pero Dios no quiere nada a fuerzas. Dios nos da la oportunidad de decir, mira, yo no quiero nada a fuerzas. Yo estoy ahí a la puerta y yo toco. Si tú me dejas entrar, yo voy a entrar contigo y voy a habitar contigo. Pero también muchas veces lo dejamos entrar en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que de repente tenemos una fiesta ya mundana o queremos ir a hacer algunas cosas, darnos una vuelta en el mundial, como dicen, ¿verdad? Y que le decimos, ay Señor Jesús, mira, ahí va a estar bien feo porque va a haber hasta drink. Va a haber bebida, Señor. Y como ahí tú no puedes entrar, mira, mejor tú te quedas en la casa hoy. Tú te quedas ahí, Señor, porque no te puedo llevar ahí. Te vas a contaminar, Señor. ¿Cómo, verdad? Entonces, no. Si nosotros decidimos un día recibir a Jesús en nuestro corazón, si nosotros un día decidimos que ese Señor viniera y fuera nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sustentador, el que va a limpiarnos, el que va a cambiarnos, el que va a corregirnos, tenemos que hacerlo de nosotros un todo, dejar que Él gobierne nuestra vida y no nada más cuando nos conviene. Queremos cambiar, tenemos que corregir. Queremos cambiar, queremos avanzar, queremos alcanzar las bendiciones de parte de Dios. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Y yo creo que el tiempo ya es corto. Yo creo que la venida del Señor está cerca. Y no podemos confiarnos. No podemos confiarnos y decir, ay, no, pues es que desde hace 2000 años dicen que el Señor viene y el Señor no ha venido. Y no podemos confiarnos. ¿Por qué? Porque en un momento, dice la palabra, que en un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir. ¿Y qué vamos a estar haciendo cuando venga?
nos encontrará buscándole, nos encontrará de veras peleando esa buena batalla para cambiar y corregir, nos encontrará con fe. ¿Qué es lo que va a encontrar el Señor en nuestras vidas? Por eso es tan importante el cambio, el ya no ser iguales. De veras que el venir a la iglesia no es venir a hacer una vida social. Qué bueno, porque dice la palabra, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y en unidad. Pero no es todo. Tenemos que venir a buscar a ese Dios que nos puede cambiar, a ese Dios que nos puede transformar, a ese Dios que dio la vida por nosotros. Porque cuántas veces hemos pisoteado la sangre de Cristo, lo recibimos, pero con nuestras acciones lo entristecemos, lo contristamos. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que la palabra no haya hecho un efecto en nuestras vidas. Qué triste que seamos olvidadores de esa palabra. Qué triste que la pisoteemos, que la tiremos. Pero Dios hoy nos quiere hablar. Dios quiere que cambiemos, que meditemos en lo que estamos viviendo. No es venir a perder el tiempo, es venir a buscar la presencia del Señor, es venir a buscar el cambio de Dios a nuestras vidas. Y el cambio no es tan solo para los matrimonios, el cambio no es tan solo para las mujeres o para los hombres, el cambio también viene a ser para los jóvenes. Porque ¿cuántos jóvenes hay aquí? A ver, levanten la mano. Yo veo muchos jóvenes, ¿verdad? Y a ver, jóvenes, a ustedes les hablo, jóvenes. ¿Ha habido cambio en sus vidas? ¿Ha habido cambio en sus vidas? ¡Qué bueno, gloria a Dios! Pero ¿cuántos jóvenes podemos ver que una y otra y otra y otra vez caen? Y caen en lo mismo, caen en las fornicaciones, caen en los adulterios, los que son casados, ¿verdad? Caen en las mentiras, caen ante el pecado, ante la seducción, caen ante las corrientes del mundo. Pero Dios les dice, jóvenes, jóvenes, os escribo a vosotros. Primero le dice a los padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuántos jóvenes han vencido al maligno? Amén, de veras, amén. O amén, más o menos. Pero Dios quiere jóvenes vencedores. Dios quiere que no se conformen a las corrientes del mundo. Dice el Señor que no debemos de tener en poco la juventud, porque Dios quiere hacer grandes y maravillosas obras con sus jóvenes. Dicen por ahí, el joven o la jovencita es el futuro. No es cierto. Los jóvenes son el presente para el Señor. Y jóvenes tienen que conquistar, tienen que alcanzar también esa bendición de parte de Dios. Y qué hermoso que aún como jóvenes se guarden, que aún como jóvenes digan, no, yo voy a resistir ese pecado, porque dice la palabra del Señor que resistamos al enemigo y Él va a huir de nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces lo hemos apapachado? ¿Cuántas veces lo hemos aquí tenido? Ay, no te vayas, mira, aquí te necesito, ¿verdad? Y lo estamos apapachando. Pero Dios les dice, a ustedes les hablo, jóvenes. Hay que tener un cambio, jóvenes. Hay que tener un cambio porque Dios también los necesita para su obra. Pero dice el Señor que tenemos que ir hacia Él a servirle, pero con manos limpias, con un corazón limpio. Entonces tenemos que ser de esa manera con el Señor, amén. Y luego dice a los jóvenes, y también el Señor quiere un cambio en los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Bueno, esos pocos amenes. Dios quiere también un cambio a sus vidas. Dios quiere que un matrimonio vaya de menos a más. Pero ¿cuántos matrimonios aún de 50, 40, 30 años que ya tienen tantísimos años juntos, en lugar de haber ido a más, van a menos? Y después de 40, de 30 años, de 20 años casados, se quieren separar. Y dicen, es que no te aguanto, no te soporto, ya mira, tantos años te he aguantado. ¿Por qué no? ¿Por qué no buscar un cambio? ¿Por qué no buscar un cambio en nuestras vidas? Porque Dios quiere cambios.
Dios quiere matrimonios bendecidos. Dios quiere matrimonios unidos, matrimonios fuertes, matrimonios que conquisten. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces tenemos que dejar actuar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ver esas promesas cumplidas en nuestras vidas. Pero si nosotros no somos hacedores de la palabra, ¿cuándo vamos a cambiar? Si cuando nos habla el Señor a través de su palabra decimos, no, eso es para mi mujer, que ella cambie, que ella corrija, yo estoy bien. No, le están hablando a mis hijos, a ver hijos, se ponen las pilas porque hoy el Señor les habló, tienen que cambiar, tienen que corregir. No, Dios nos habla a todos porque yo creo que todos necesitamos ese cambio. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Esposas también. Dios les habla a las esposas y les dice, es que necesito que ustedes cambien, mujeres, que ustedes vean esas promesas en su vida, que ustedes, yo las he puesto ahí como ayuda y yo las puse, mujeres, pero no, dice la palabra del Señor, que Él sacó a la primera mujer ¿de dónde? De la costilla, ¿verdad? Y dice, ¿y por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no la sacó de la cabeza? Porque Dios no quería que la mujer se enseñoreara del hombre. No quería mujeres matriarconas en su casa. Dios es tan sabio que dijo, tampoco las voy a sacar de los pies. Porque ¿qué pasa si yo saco a la mujer de los pies de mi hermano? ¿Qué va a pasar? Que la va a querer pisotear. Y la va a querer humillar, y la va a querer menospreciar, y le va a decir, yo soy aquí la cabeza y usted se me sujeta y no ponga su cara, ¿verdad? Usted se sujeta. Entonces no, Dios es tan sabio que dijo, yo la voy a sacar de la costilla. ¿Para qué? Para que esa mujer esté a la par del hombre. Como matrimonios tenemos que caminar siendo uno. La mujer no se puede quedar relegada, atrás. El hombre no se puede ir para un lado, la mujer para otro, porque son cónyuges. Y dice la palabra del Señor que deben de arar la tierra. Ustedes conocen a los bueyes, a los que llevan ese arado, que van haciendo surcos en la tierra, ¿verdad? Van de par en par o va uno solito a veces quizá, pero van de par en par. Hagan de cuenta que es el hombre y que es la mujer. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre quiere sobrepasar a la mujer o quiere irse por otro lado, va a lastimar a la mujer, ¿verdad? Y de la misma manera cuando esa mujer habla ronquito y dice solamente aquí se hace lo que yo digo, entonces ella va a empezar a caminar por otro lado y va a herir, a dañar a su compañero. Por eso tenemos que ser matrimonios, hombres, mujeres, que tome cada quien su lugar dentro del plan de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Esos cambios demanda el Señor. Porque qué caso decirnos cristianos, decir, hoy somos familias bien bendecidas, pero yo maltrato a mi esposa, yo le contesto a mi esposo, mis hijos hacen lo que se les pega la gana. Esa familia no va a ser grata delante del Señor. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio en sus vidas. Porque la palabra no ha hecho esa mella en ellos. No ha hecho ese cambio, esa transformación. Por eso, cuán importante es pelear la buena batalla, acabar la carrera, pero tan importante es guardar la fe. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir yo creo en un Dios? Yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que liberta, yo creo en un Dios que bendice, yo creo en un Dios que transforma. Si nada más lo digo de dientes para afuera, es creerlo, vivirlo, hacerlo nuestro, decir sí, yo tengo fe y aunque yo vea todo lo contrario en mi vida, yo sé que Dios va a hacer ese cambio. Yo sé que Dios va a transformar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, porque tengo la fe. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pero yo voy a esperar en el Señor. Amén. Y como les decía, entonces son problemas que se viven a diario, ¿verdad? Dígale al de al lado, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no te ha hecho nada la palabra de Dios en tu vida? A ver, dígale, ¿por qué no te ha hecho nada la palabra? ¿Por qué no ves las promesas de Dios?
¿verdad? Pero debemos de tomar de veras la palabra, dice el Señor, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser una añadidura. Pero muchas veces nosotros nos ponemos planes, nos trazamos planes en lo natural. Ay, no, es que ya estoy muy gorda y me voy a ir al gym, porque no, en un mes voy a adelgazar, ¿verdad? No, voy a dejar de comer y me voy a poner como Barbie para seguirle gustando a mi esposo, ¿verdad? O decimos, no, ahora sí me voy a poner las pilas y no importa que yo no vaya a la iglesia, pero voy a trabajar día, noche, tarde, mañana, sábado, domingo, y yo voy a sacar adelante a mi familia. Yo les voy a dar lo que necesitan, pero en sus fuerzas, dejando a un lado al Señor. Y Dios no obra así, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes dicen, ay, ahora sí me voy a poner las pilas y voy a ser el mejor en mi escuela? No importa que no vaya a la iglesia. No importa, además, ay, ¿la iglesia qué? Primero aquí yo voy a echarle ganas para que salga bien de la escuela. No podemos separar nuestra vida natural de nuestra vida espiritual. Tenemos que ser equilibrados en todo. Y si el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo voy a buscar a Dios, sabiendo que si yo estoy bien con Dios, que si yo hago lo que Dios quiere, que si Él mira en mí esos cambios que Él demanda, la bendición y la provisión va a venir a mi casa, el cuidado y el sustento va a venir a mi vida. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarle al tema. Aquí yo les preguntaba, ¿qué tanto hemos cambiado? Nuestro primer punto, vamos a ver por qué no hay cambio en la gente. ¿Por qué no hay cambio en la gente? ¿Porque no quiere? Bueno, vamos a verlo. Vamos a Lucas 18, 10, 13, por favor. Lucas 18, versículo 10 al 13. Dice la bendita palabra del Señor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces aquí podemos ver un primer punto por qué la gente no cambia. Dice, ¿por qué? ¿Qué decía ese hombre, ese fariseo? Yo soy el mejor, mira, yo cumplo con venir a la iglesia los domingos, los martes, todos los días del servicio, ahí estoy yo, Señor. Y mira, yo vengo y yo te diezmo, yo te ofrendo, Señor. Y mira, te doy tantas gracias por eso, porque estoy aquí, estoy muy bien delante de ti. Y hasta así como jirafa, ¿verdad? Se paraba el cuello y decía, yo estoy bien, Señor. Mira, venme aquí un gran hombre de Dios, ¿verdad? Pero dice que había otro que ni siquiera levantaba su mirada y que decía, perdóname, Señor, perdóname porque reconozco que soy pecador, reconozco, Señor, que te he fallado, reconozco que te necesito, mi Dios. Y entonces vemos que uno oraba para consigo mismo, ni siquiera le oraba al Señor, porque ustedes creen que esa sea la manera de orar al Señor. No, ¿verdad? Dice que oraba para consigo mismo, se autojustificaba. Y muchos venimos de esa manera: Señor, mira, aquí estoy. Hoy no vino mi mujer, no la traje porque, ay, sabes que se puso como loca. Tú la viste, Señor, yo no le hice nada. Y ella se puso como loca y dijo que mejor se quedaba. Así que pues yo le dije, allá tú y el Señor. Pero yo, mira cómo estoy bien, Señor, aquí estoy. Y te agradezco porque me permites estar en tu casa. Entonces vemos, desde ahí ya hay una división. ¿Creen que ese hombre va a estar bien? No, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros venimos de esa manera. No hay un cambio porque siempre tenemos justificaciones. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo soy el mejor cristiano. Señor, yo te ofrendo, yo te diezmo, yo vengo y te canto, yo vengo y te alabo. Estoy bien, Señor.
pero mentira, mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, eso es el primer punto rojo, el ver que no podemos estarnos justificando, porque dice la palabra del Señor que entremos con un corazón contrito y humillado. Queremos ser perdonados, tenemos que reconocer nuestras faltas y nuestras fallas. Luego él decía, te doy gracias porque no soy como estos. ¿Por qué no cambiamos? Porque nos comparamos a los demás. Ay, Señor, hoy fui a tu casa, pero hubieras visto cuántos pecadores, y se atreven a danzarte, a alabarte y se atreven a hacer muchas cosas ahí, Señor. Pero ¿cómo los deja el pastor? ¿Cómo los deja ministrar si son los peores pecadores? ¿Verdad? Hay esos jóvenes que por allá andan atrasito haciendo cosas que no, y ahí los tienen en la alabanza. Ay, Señor, gracias porque yo no soy como ese pueblo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos? Nos justificamos y decimos, ay, gracias porque no soy como ese, gracias porque no soy como esa. Pero dice la palabra del Señor, no te fijes en lo que hace otro. Ves errores, ves fallas, ponte a orar, pídele al Señor que venga esa bendición a su vida. Porque cuando nosotros juzgamos a otros, dice la palabra del Señor, que nosotros mismos nos estamos condenando. Cuando nosotros vemos la paja que tienen del frente, pero no vemos la viga que tenemos, entonces podemos ver que no ha habido un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Pensamos que todo mundo está mal, y nosotros estamos bien. Tenemos que cambiar y corregir eso. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice el Señor, a través de esta palabra, que ese hombre decía, yo ayuno, yo diezmo. Entonces ahí ese hombre se estaba justificando con lo que hacía y con lo que no hacía, que oraba, que ayunaba, pero no hacía lo más importante, que era comerse, tragarse la palabra del Señor y empezar a vivirla para que hubiera un cambio en su vida. Amén. Entonces, no cambiamos. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien. Pero recuerden que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y algún día que estemos en la presencia de Dios y nosotros continuamos, caminando de esta manera, sirviéndolo de esta manera, congregándonos de esta manera, un día cuando estemos en su presencia, ¿qué nos va a decir? Apártate de mí, hacedor de maldad. Creo que no queremos eso, ¿verdad? Otra cosa por lo que no cambia la gente. En 1 Samuel 13, 8, 9. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Por qué no cambia la gente? No, porque aquí dice la palabra del Señor. Y él esperó 7 días, refiriéndonos a Saúl, ¿verdad? El plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía y el pueblo se le desertaba. Entonces Saúl dijo, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Samuel le dio un consejo, ¿sí o no? Le dijo, espérate a que yo regrese, espérate para que lo hagamos conforme Dios quiere. Pero Saúl, que dijo, no, ese Samuel ya me dejó embarcado aquí y no viene. Entonces, ¿qué dijo? No puedo esperarlo, no puedo esperarlo. Y entonces él hizo como a él le pareció. Y muchas veces nosotros estamos siendo pueblo así, que vamos y pedimos un consejo al pastor. Ay, pastor, fíjese que mi esposa se quiere separar de mí, fíjese que mis hijos esto, fíjese que estoy pasando esto, y vamos y recibimos un consejo. Pero ¿qué pasa? Cuando salimos, si no nos gustó el consejo, ay, ese pastor está loco, ¿qué voy a hacer eso? Y finalmente esa palabra la desechamos y hacemos lo que se nos pega la gana, ¿verdad?
Entonces por eso no hay un cambio en nuestras vidas, porque pedimos consejo y no hacemos lo que nos manda el Señor a través de su siervo, a través de su palabra. Por eso no viene el cambio. Qué terrible, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver 2 puntos de por qué la palabra del Señor no hace nada en la gente. ¿Por qué no viene ese cambio a través de la palabra? Juan 8, 37, 38. ¿Lo tienen? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Entonces, ¿por qué no la palabra, por qué no hace ese cambio en mi vida? Simplemente, ¿por qué? Porque la rechazo. ¿Cuánta palabra nos han dado aquí? ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido? Aún cuántas profecías, cuánta palabra hemos leído y cuánta de esa palabra ha hecho mella en nuestras vidas. ¿Cuánta de esa palabra ha hecho un cambio en nuestras vidas? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no cambiamos? Porque la palabra de Dios la desechamos. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no corregimos? Porque decimos, ay, esa palabra no es para mí. Esa palabra no. Yo no la acepto porque no, eso no es para mí, es para el de al lado. A ver, dígale, es para ti. ¿Verdad? Vamos a Juan 6, 60, 62, por favor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Aquí vemos entonces que no cambiamos, la gente no cambia, el pueblo no cambia, los matrimonios no cambian. Las familias no cambian. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, la predicación hoy estuvo muy dura. Ay, Dios no habla de esa manera. El Señor es puro amor, ¿verdad? Entonces esos son nuestros pensamientos y nos ofendemos. Ay, esa pastora que está ahí predicando y no, la palabra que me está dando no, es muy dura. Pero eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos de esa palabra no es de Dios, endurecemos nuestro corazón y no dejamos que la palabra aterrice, no dejamos que la palabra empiece a hacer su efecto. ¿Cuántos dicen amén? Y pues por muy dura que parezca la palabra, es para cambiar, es para corregir, es para avanzar. Porque imagínense que siempre, ¿qué pasa? A ver, ustedes cuando tienen hijos, siempre los están apapachando, siempre les están diciendo, ay, mi vida, mi amor, mi terroncito, mi dulce de algodón. No, hay veces que, ¿ustedes quieren a sus hijos? ¿Sí los quieren? Entonces, ¿los corrigen o no los corrigen? Entonces, si nosotros, dice la palabra del Señor, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuanto más no el Señor. El Señor quiere todo lo bueno, todo lo mejor para nosotros. Pero si el Señor está viendo que estamos caminando mal y que vamos derechitos al camino de perdición, Dios nos va a querer corregir, Dios nos va a querer exhortar, Dios nos va a querer hablar y no nos va a apapachar. Con dureza quizá nos va a hablar, pero ¿qué? ¿Para qué? Para cambiar y para corregir. Para decir, mi chavo, mi chava, levántate, ponte las pilas, cambia, transforma ese sentir, ese pensar y ese caminar, porque de otra manera no vas a alcanzar las bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a ver por qué no se ven las promesas cumplidas. Ya vimos por qué.
¿Por qué la palabra no hace nada en nosotros, verdad? Ya vimos por qué no cambiamos, pero ahora vamos a ver por qué esas promesas no son cumplidas en nuestra vida. Dice la palabra del Señor que Él nos ha llamado de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cómo obtenemos una victoria? ¿Cómo obtenemos una promesa? ¿Cómo obtenemos una bendición? Nada más estiramos la mano y, ay, échala, Señor, ¿ya está aquí? No, tenemos que pelear, tenemos que conquistar, tenemos que alcanzar esas bendiciones de parte de Dios. Vamos a Hechos 1, 16, 17. Dice la palabra del Señor: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se rebeló por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Aquí vemos que muchas veces, como ese Judas, porque esta palabra habla de Judas, nosotros no recibimos las promesas de Dios porque vamos tras un salario, vamos tras lo natural y no esperamos la bendición de parte de Dios. Muchas veces quizá hemos estado necesitados pidiéndole al Señor un buen empleo, un buen trabajo. Y Señor, por favor, dame un buen trabajo, Señor, bendíceme, mi Dios, mira, tú sabes que necesito esa fuente de empleo. Pero quizá nos pasamos tiempo en esa búsqueda con el Señor. Y de repente nos desesperamos y se nos presenta un buen negocio, se nos presenta un buen trabajo. ¿Y qué hacemos? Ni siquiera consultamos a Dios y corremos a eso, ¿verdad? Pero quizá Dios estaba probando ahí nuestra fe, Dios estaba buscando en nosotros el ver si sabíamos esperar en Él. Pero cuando nosotros desesperamos y corremos hacia lo que el mundo nos ofrece, entonces vemos perdidas las bendiciones de parte de Dios. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les ha pasado? Porque al primo de un amigo sí le pasó. Pero bueno, qué bueno que aquí no nos ha pasado y que todos sabemos esperar en el Señor. Amén. En 1 Samuel 15, 27 y 28. En 1 Samuel 15, 27 y 28. Dice la palabra del Señor: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aquí, ¿por qué no recibimos las promesas de parte de Dios? Aquí volvemos a hablar de Saúl. ¿Saúl obedeció al 100% lo que el Señor le decía? Yo le pregunto. No, ¿verdad? Fue un hombre que obedeció a medias. Fue un hombre que se desesperó y no esperó los tiempos de Dios. Fue un hombre que quiso hacer muchas veces su voluntad y no la de Dios. Entonces, cuando nosotros somos como ese Saúl y obedecemos a medias, no viene la bendición a nuestras vidas, no viene la promesa de Dios a nuestras vidas. Mucha gente le dicen: tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y santo y seña, como dicen allá en el mundo, ¿verdad? Pero si nosotros hacemos las cosas como se nos pega la gana, entonces ¿cómo obtener la respuesta de parte de Dios? ¿Cómo obtener esa bendición de parte de Dios? Pongamos un ejemplo. Dice el Señor que un día, ¿cuántos servidores hay aquí? Amén, ¿verdad? Como servidores, dice la palabra del Señor que el Señor no es deudor de nadie, y que un día, cuando nos llame, va a decir: buen siervo fiel, entra, aquí está tu promesa, aquí está tu recompensa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si ese
ese siervo, ese líder, ese coordinador, ese obrero en la casa de Dios, cuando lo mandan a hacer algo, obedece a medias. Si le dicen, mira, fíjate que hoy vamos a tener una administración aquí en la iglesia y quiero que te pongas buzo y que por favor, si estoy aquí ministrando, por favor no toques a nadie, el Señor va a hacer la obra, el Señor se va a derramar de su espíritu y finalmente el que hace la obra es el Señor, tú no hagas nada más que estemos orando. Pero cuando va ahí uno y empieza a imponer manos y empieza a hacer lo que quiere, está obedeciendo a medias. Y entonces, si obedecemos a medias, no vamos a obtener la bendición de parte de Dios. Tenemos que ser oidores, pero hacedores de lo que nos están diciendo. Si nos dicen, lo vas a hacer de esta manera lo vamos a hacer. Si nos dice el Señor, mira, yo quiero hijo, hija, pueblo, esposos, jóvenes, yo quiero que caminen de esta manera. Si nosotros no hacemos lo que el Señor nos dice al pie de la letra, como dice su palabra, estamos obedeciendo a medias. Y si obedecemos a medias, no vamos a alcanzar las bendiciones y promesas de parte de Dios. ¿Cuán importante es ser obedientes al 100%? Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver, en el pasaje principal estamos hablando de un Pablo, ¿verdad? Un Pablo que era perseguidor de la iglesia, un Pablo que era cruel quizá, un Pablo que no le importaba y él iba tras los cristianos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tuvo que pasar en la vida de Pablo para cambiar? Porque en él vino un cambio genuino, un cambio al 100%, por el cual él pudo decir esta palabra, por el cual él pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo, al igual que nosotros, un día fue llamado por el Señor. Pablo caminaba en el mundo, Pablo caminaba haciendo la ley del hombre, Pablo caminaba haciendo lo que él creía que era correcto. ¿Pero por qué? Porque no había tenido un encuentro con el Señor. Mas un día el Señor Jesús tuvo misericordia de él, así como ha tenido misericordia de nosotros. Y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo. Entonces Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Y fue tal el cambio de Pablo que no cambió poquito, fue un cambio pero total en la vida de Pablo. Que ese Pablo ya no era antes de ser Pablo fue Saulo, ¿verdad? Entonces, primero ese Saulo, ese hombre en la carne tuvo un encuentro con el Señor. Y cuando viene al encuentro del Señor y viene ese cambio en su vida, pero un cambio total, viene a convertirse en Pablo. Así nosotros venimos del mundo, pero Dios, cuando nos llama a su camino, Dios quiere que seamos cambiados y transformados, y quiere cambiarnos aún el nombre, porque dice que Él ya nos ha dado un nuevo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros tenemos que hacer lo que hizo ese Pablo. Vamos a ver qué es lo que hizo. Dice que, otra vez vamos a leer nuestro versículo 9, 3, 8. Perdón, ese no era. Perdón, es Hechos 9, 3 al 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces aquí el Señor nos da el plan, nos da la estrategia para que tengamos un cambio genuino, un cambio al 100%, un cambio como ese Saulo, de Saulo a Pablo. Aquí, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Muchas veces lo primero que hace falta es tener un encuentro verdadero con Jesús, porque muchos venimos a la iglesia, yo les decía, pero ¿cuántos realmente han tenido un encuentro personal con Jesús? Porque joven, jovencita, esposo, esposa, no se confíen de decir yo voy a la iglesia. Y porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo, porque ayuno, ya tengo una vida ganada con el Señor. Mentira. Tenemos que tener un encuentro personal con el Señor. Porque aunque yo traiga a mis hijos a la casa del Señor, eso no los va a salvar. Con que yo traiga a mi pariente, a mi familiar a la casa del Señor, eso no los va a salvar. Con que yo venga y diga cumplo con ir a la casa del Señor, eso no me va a salvar si yo no tengo un encuentro personal con el Señor. Un encuentro así como Pablo, un encuentro en el cual el Señor traiga una luz a nuestra vida y nos cambie y nos transforme. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos un encuentro personal con Él. Y hoy yo los convido, si ustedes a pesar de haber caminado como cristianos, quizá algunos nacieron en cuna cristiana, que de esas no hay, ¿verdad? Pero si uno desde chiquito fue cristiano, pero no ha tenido un encuentro personal con el Señor, yo creo que hoy es tiempo de cambiar y de corregir. Yo creo que hoy es tiempo de decir, Señor, ya no puedo seguir siendo igual. Necesito un cambio, Señor. Si nunca han sentido esa visitación de parte del Señor, hoy es el tiempo de que le digan, Señor, ven a mi vida. Señor, quiero tener un encuentro personal contigo, pero un encuentro genuino, mi Dios. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice la palabra del Señor, cayendo en tierra. ¿Qué significa para nosotros caer a tierra? Es humillarnos. No tenemos que ser como ese fariseo que puestos de pie, estar orándole al Señor, pensando que estamos bien. El que se humilla ese es al que ve el Señor, porque dice la palabra del Señor que al altivo Él lo mira de lejos, mas al que se humilla, a ese el Señor lo voltea a ver. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros, que nos humillemos, que humillemos nuestro corazón, que humillemos nuestros pensamientos para que venga un cambio genuino a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice, abriendo los ojos, no veía nada. Aquí tenemos que ver que nosotros no sabemos nada, que todo lo que hemos vivido de hace un minuto para atrás ya es pasado, ya es olvidado. Para nosotros debe de contar lo que hacemos de hoy para adelante. Si dice la palabra del Señor, a mí no me importa que haya sido el peor borracho de la congregación, a mí no me importa que haya sido el hombre más golpeador de la congregación, a mí no me importa que haya sido el más tranza de la congregación, a mí me importa que hoy reconozcas que no sabes nada y que a partir de hoy quieres cambiar y quieres corregir y quieres ser diferente. Eso es lo que a mí me importa. Y luego dice, llevándolo por la mano. Mientras nosotros no reconozcamos que necesitamos ser guiados, ser aconsejados, no va a venir un cambio a nuestra vida. Tenemos que dejarnos guiar, tenemos que dejarnos conducir por la presencia del Señor, amén. Y por último, ya con esto termino, Filipenses 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí vemos que para tener una vida de cambio es necesario olvidar lo que queda atrás y extendernos a lo que está adelante, que nuestra mirada esté puesta hacia adelante. ¿Cuántos dicen amén?
es decir hasta aquí. Hasta aquí, hasta el día de hoy caminé con el mundo. Hasta el día de hoy caminé en mi carne. Hasta el día de hoy caminé en mis fuerzas. A partir de hoy, Señor, yo me despojo. Muero a mi carne, Señor. Muero a mi yo para que tú crezcas en mi día con día. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Bendito seas, Señor. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos.